que pues podamos escucharlo de una manera pues muy atenta. Quiero también saludar a la maestra Rosy Hernández, quien es coordinadora de estudios básicos y está en representación de nuestro director, el maestro doctor Jorge Alfredo Tomás Telles, director de la DACA. Recibámosla también con un aplauso, por favor. Muy bien, pues bueno, con la finalidad, quiero darles también el motivo por el cual se realiza esta actividad y también solicitarle a la maestra Gabriela, a la psicóloga Gabriela Ávila, quien también compartirá unas palabras de bienvenida por esta actividad que se está realizando. Y bueno, quiero mencionarles el objetivo de esta actividad, que es brindar herramientas y fomentar conductas saludables y de bienestar, así como de prevenir situaciones de riesgo a las que podemos estar expuestos. Entonces, sin más preámbulo, démosle un aplauso aquí a la psicóloga Gabriela Ávila, quien nos dará unas palabras de bienvenida alusivo al tema. Gracias, psicóloga Zaira. Bueno, pues jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a los que se incorporan el día de hoy, esta mañana, y a los y las que nos escuchan también en redes UJAT, que se está transmitiendo vía Facebook Live esta conferencia que el día de hoy tiene como sede, si bien lo mencionaba la psicóloga Zaira, en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, la dirección, la Secretaría de Servicios Académicos, a través de la Dirección de Programas Estudiantiles, y en colaboración con la División Académica de Ciencias Agropecuarias, pues trae esta información, estas conferencias en colaboración con el Centro UNMCAPA, con la finalidad, ya lo mencionaba la psicóloga, de brindarles a ustedes jóvenes todas las herramientas necesarias para que puedan ustedes permanecer, estar en espacios donde puedan ustedes obtener pues toda la información posible y que les ayude a su formación integral. Sí, sabemos que la formación académica es muy importante, pero también tiene que ver cómo nos relacionamos como seres humanos, y esta relación tiene que ver con convivencia. Y en la convivencia hoy en día, a través de estos diferentes medios de comunicación, nos ha llevado un poquito a alejarnos de la familia, de las personas que queremos, y traer otras problemáticas que el día de hoy estamos enfrentando, y una de ellas son las adicciones. Yo les compartía que en la División Académica de Ciencias de la Salud, que evidentemente es una división donde se atiende primordialmente la salud mental, así como la salud física, les hacía hincapié que es importante que tengan ustedes todas las herramientas para que puedan ustedes entrar al campo laboral. Ya algunos por ahí en semestre han tenido la oportunidad de estar en servicio y práctica profesional en diferentes empresas, y sabemos que una de las partes importantes que nos piden a nosotros de inicio para el reclutamiento es que los chicos tengan pues hábitos que no tengan que ver con consumos adictivos de sustancias, sí, como es el alcohol comúnmente. Entonces, muy por lo regular, sabemos que ahorita socialmente, en el caso del consumo y uso del alcohol y del tabaco, del café, de las compras, por ahí me decía un compañero que escuchaba la plática, me dice, tienes mucho que ver, porque ahorita también las adicciones se relacionan a otro tipo de acciones, como son las compras, sí, el celular, no, el uso y abuso del celular. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos relacionando? Ahorita hay una relación directa con este tipo de sustancias y también de acciones, y que tiene que ver con la manera en que nos vamos desempeñando. Entonces, hay varias instituciones que están trabajando en la prevención para las personas que no han tenido o no tienen esta problemática, pero que sin embargo en consulta lo vemos a diario, 1 de cada 3 personas han tenido una situación de heridas que tienen que sanar con la cuestión de las adicciones. Un papá, un familiar, una mamá que tiene un problema como este y que causa una situación en su vida personal. Entonces, son los problemas que a diario estamos enfrentando en la consulta, y que pues bueno, gracias a aliados que tenemos como el Centro de UNMCAPA, así como los Centros de Integración Juvenil CIJ también, que es una asociación civil y trabajamos muy de la mano con ellos. Entonces vienen aquí a brindarles a ustedes pues herramientas de prevención, de identificación de factores de riesgo.
y para los que ya tengan alguna situación en particular puedan ustedes identificar y encontrar la manera de cómo salir de esta situación si ven que ya está afectando su proyecto de vida. Sí, sabemos que aquí entran ustedes con un proyecto ya estipulado y que muchas veces se ve coartado por diferentes situaciones. Entonces, sí queremos nosotros que ustedes, pues en su permanencia, tengan herramientas que le permitan, así como la psicóloga Zaira, que es la responsable del consultorio, que les permitan enfrentar situaciones de riesgos para que puedan llegar a una vida mucho más placentera y saludable cada uno y una de ustedes en sus familias y en los ambientes en que se desenvuelvan. Entonces, esperamos que esta plática, conferencia que hoy, el día de hoy, el psicólogo Eduardo Cámara, que nos ha acompañado en las diferentes divisiones académicas, ahorita llevamos recorridas 9 divisiones académicas con las conferencias y con apoyo del UNMCAPA, tengan este impacto para que ustedes puedan identificar y si tienen alguna situación, algún compañero, puedan bajar la información fidedigna, confiable que les trae y que ustedes puedan aportar esta parte de responsabilidad social de un compañero y puedan apoyarlo y ayudarlo a medida que él se deje, ¿verdad? Entonces, que tengan todas las herramientas para poderles dar la información. Sabemos que hay mucha información en internet que no es fiable, que no es confiable y que por eso nosotros vamos adquiriendo estos conocimientos y los vamos reproduciendo muy a diario, que tienen que ver con los mitos y tabús que hay en base de las drogas y de las adicciones. Entonces, aquí vamos a hacer una diferenciación entre cuáles son las drogas legales, ilegales, su uso, su consumo y cuándo pasa un abuso de sustancias y cómo se convierte en una adicción. No es ir pues mitificando las drogas, sino es quitar un poquito el tabú y saber qué pasa con esta relación con las sustancias, por qué entramos en este mundo que es muy fácil entrar a la diversión, ustedes como chavos y chavas. Entonces, ¿cómo pasamos de esa línea delgada a la diversión a querer sustituir ciertas cosas y que muchas veces pues nos ponen en peligro y en riesgo, que ya aquí nos va a compartir con su experiencia el psicólogo Eduardo Cámara Vázquez, que es responsable del UNMCAPA Centro, adscrito a la Secretaría de Salud y que ha trabajado de manera directa con jóvenes, adolescentes y adultos con esta situación. ¿Sí? No es algo ajeno a nosotros, sino cada día, a diario, enfrentamos una situación de uso de conductas adictivas, ¿no? Porque ahorita hay una diferenciación también en las conductas adictivas que nos hace tener una conducta adictiva y cómo nosotros la vamos llevando y qué repercusiones trae. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle el agradecimiento a las autoridades institucionales de la división que nos acompañan el día de hoy, a la maestra de estudios básicos, a la psicóloga Zaira Que Domínguez, que es la responsable del consultorio psicopedagógico de la DACA y que hace un papel fundamental en su formación, chicos y chicas. Y y el día de hoy, una representante de la Secretaría de Servicios Académicos, a través de la Dirección de Programas Estudiantiles, traerle esta plática que nos acompaña el psicólogo Eduardo Cámara, para que ustedes pues puedan tener toda la información y la prevención en esta cuestión de las adicciones. Entonces, bienvenido Eduardo y cedo la palabra al psicólogo Eduardo Cámara Vázquez. Gracias, jóvenes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, les avisaron que vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Se cree. Bien, vamos a estar 1 hora y media más o menos, ¿sí? Sobre todo para que si tienen la necesidad de entregar tarea o ir a alguna clase, sepan que ya está su calificación de 10, ya está lista, ya está otorgada para que no se mueva. Bueno, fíjense que curiosamente la psicóloga Gaby mencionaba ahí algunas cosas, que por cierto dijo muchas veces mi nombre, yo creo que está enamorada de mí. Ya te dije que soy casado, psicólogo. Fíjense que a mí me ha tocado contratar personal, yo contrato personal para varias empresas. Entre ellas me ha tocado contratar para la refinería, que muchos quieren entrar a trabajar a la refinería, dicen que se paga mucho billete por allá. Curiosamente me tocó
contratar hace como 2, 3 semanas a un ingeniero agrónomo. Iba a ganar muy bien porque iba a estar en un área, iba a estar como supervisor. Estaba titulado, no tenía experiencia, pero cumplía con todos los requisitos. Le presenté el perfil a la empresa y me dijo que estaba muy bien. El muchacho iba a ganar aproximadamente como 44,000 pesos al mes. Más o menos, imagina más, dense una idea. Y el único requisito que no cumplió fue cuando le hicieron el examen antidoping. Y salió un porcentaje muy mínimo, pero salió un porcentaje de marihuana. Solo por eso el chico no fue contratado. Así de ese tamaño. Cuando le pregunté, lo entrevisté, le dije que si había consumo. En realidad me dice, sí hubo un consumo de marihuana, fue algo mínimo, dice, y no creí que saliera en los resultados. Le digo, pues cuando te aplican una prueba antidoping, a veces hay pruebas que manejan algunas empresas que tienen un rango hasta de 90 días después de haber consumido, ¿sí? Porque los efectos de la marihuana ya lo van a ver, a lo mejor duran de 2 y 3 horas, mientras te ponen chido, así, al 100, de esos que piensas, oye, la caca del perro se queda aquí o se va al espacio. Y si llega al espacio, ¿será que algún astronauta la ve? Entonces empiezas a variar con tu pensamiento así lineal. Y desafortunadamente solo por esa situación el chico no fue contratado y cumplía con todos los requisitos. Yo traté de suavizar un poquito ahí la situación, la verdad estaba muy bien. Además él lo necesitaba, ¿sí? Necesitaba un trabajo como ese. Estaba perfectamente y además me costó mucho trabajo encontrar a otra persona que cubriera con un perfil como el de él, pero solo por ese detalle no lo pude contratar. Entonces, esto que viene a colación por lo que mencionaba la psicóloga, de repente ustedes tienen una vida ya, un trayecto, un proyecto realizado, una meta, un objetivo bien, pero por un pequeñísimo error, un detalle, ¿sí?, los hace que se pierdan ese proyecto, esa meta. Y qué absurdo que sea por una cuestión que es tan prevenible, o sea, qué absurdo que sea por irme un día de fiesta, qué absurdo que sea porque era mi cuate del alma y no podía decirle que no, ¿sí? O es que yo quería ver cómo bajaba la rosa blanca de Guadalupe y necesitaba probarlo, ¿sí? A ver si se siente ese aire que aparece en la... O sea, cuestiones como ese detalle lo hicieron perderse una buena oportunidad de trabajo. Y así pasa, o sea, de repente la Comisión Federal de Electricidad, tengo personas que pues igual logran todos los perfiles, pero cuando le hacen la prueba de antidoping, pues resultan desafortunadamente positivos y ya no tienen el trabajo. Y también los contratos son muy buenos, o sea, y con basificaciones también muy buenas. Entonces, no mermen sus capacidades en el consumo de sustancias, ¿sí? Sobre todo porque van a ver las porquerías que se meten de repente, que a veces no tienen idea. Y además todos los daños que les genera, ¿sí? Ya después que tengan su trabajo, hagan lo que quieran, no es cierto. No, pero desafortunadamente a veces no tienen idea de las porquerías que se meten. En el caso de las personas que ya están trabajando, igual llega el momento en que ahora para operar un vehículo hay ciertas normas que piden, que requieren la prueba antidoping. Hay quienes se van a beber el fin de semana, el viernes en la noche, se ponen hasta el chujul de borrachos. El sábado se ponen, ya para que el domingo ya me la cure, dice. Y ya el lunes me presento fresquecito a trabajar. Y el problema es que no saben que el alcohol dura hasta 72 horas en la sangre.
Entonces, imagínense que aquel que bebió las cantidades exorbitantes el viernes o el sábado, el lunes cuando le hagan la prueba va a salir, va a marcar más del porcentaje esperado, porque el porcentaje esperado solamente aparece hasta con una latita de 325 mililitros, ¿sí? Dura el efecto como unas 20-25 minutos en la sangre, pero una latita, pero imagínense, tomó un cartón o la promo, ¿sí? Entonces ya va a aparecer más tiempo en la sangre. Y esa parte no la consideran y luego pierden su oportunidad de trabajar. Y ojo, la mayor deserción ahorita en cuanto a los trabajos tiene que ver con problemas psíquicos o emocionales o comportamentales y con problemas físicos. ¿Y causados por qué? En la mayoría del porcentaje más alto, causados por qué los físicos, por un consumo de sustancias. Y entonces en edades productivas dejan de trabajar o enferman o adquieren una adicción. ¿Sabían que la División de Ciencias Agropecuarias es la que más trabajos genera? Son los que más rápido entran a trabajar. Estas carreras son las que menos se saturan en nuestro estado y son las que tienen más oportunidades de trabajo. ¿Sí? Son las que menos se saturan. Por aquí está, creo que hay estudiantes de acuacultura aquí. Fíjense, imagínense cuánto trabajo hay para los de acuacultura aquí en nuestro estado. Que el 90% está rodeado de agua, ¿sí? Ingenieros agrónomos hay aquí, médicos veterinarios, fíjense. Cobran más caros que las consultas que doy yo de psicología en los médicos veterinarios. Fíjate, cada vez que llevo a mi perrita, me sale más caro, tengo que dar 2 consultas para poder pagar la consulta al médico veterinario. Pero no se crean, o sea, tienen demasiadas oportunidades de trabajo. Qué difícil es ver cómo se desperdician a veces esos talentos solo por un comportamiento o una idea equivocada. Entonces es difícil, es triste, sobre todo porque yo he tenido los usuarios cuando me suplican, me dicen, écheme la mano, psicólogo. El problema no es apoyarlos en el momento, ¿sí? Este tipo de intervenciones que hacemos aquí, yo creo que por eso les doy mucho realce, porque a mí me gusta prevenir, me gusta más trabajar antes de que ocurra el problema a cuando ya el problema está ocurriendo. Es triste para mí, por ejemplo, ver a la mamá cómo se sienta en el CAPAS, ahorita les voy a explicar qué es el CAPAS. Llega la mamá esperando al hijo, tengo pacientes que los cito a las 10 de la mañana, pues la señora llega desde las 7 de la mañana, ahí está sentada. Y le digo, señora, su hijo viene hasta las 10. Sí, pero es que aquí lo voy a esperar, me dijo que iba a venir. Ok. Luego dan las 10 de la mañana y no vino su hijo, no. 10:05, me asomo y no lo veo. 10:20, no vino su hijo, ¿verdad, señora? Y empieza a decir, no vino otra vez, psicólogo. Y empieza a llorar la señora. Y desesperada, yo hablo con él, ya le puse hasta la Virgen enfrente y no hay moneda. O sea, ya la señora está desesperada. Y esa señora que llora por ese hijo que no llegó, después me toca verlas porque trabajo allá, después me toca verlas en el reclusorio los martes o los jueves o los domingos, llevándole el morral con toda la comida para el hijo que está en el reclusorio. Y en el reclusorio ella va feliz y contenta porque por lo menos ya sabe dónde está su hijo. ¿Sí? El que está llorando allá adentro, ¿quién creen que es? Psicólogo, ayúdeme, psicólogo, ya me violaron 2 veces. Porque los violan, los golpean, les hacen lo que sea. Pasan unas situaciones muy, muy difíciles. Y está llorando ahí porque él no tiene la capacidad para estar en ese lugar. Yo creo que nadie va. Pero hay gente muy pesada, gente que ha vivido toda su vida en una situación pues de violencia, etcétera, con comportamientos antisociales, y pues a veces tiene más
más temple para estar ahí, pero estos que han sido de casa no la hacen y entonces ellos sufren las consecuencias y ya es difícil ahí. Y a veces, pues, le digo, pues, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es escucharte, hablar contigo en este momento. Pues no le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Porque todo es por apodo, ya ve, a ver, sapo, tú no le pegues a la lagartija, por favor, porque se pone a llorar. No le puedo decir eso, ¿verdad? Ya no lo violes tú, Macumba, porque lo lastimas, dice. No puedo hacer eso. Entonces lo que sí puedo hacer es esto que estamos haciendo el día de hoy. Contarles a ustedes cómo está la situación con el consumo de sustancias. Además, cada vez está más pesado. ¿Sí? No nos metamos a hablar de una cuestión que no nos toma en cuenta en este momento porque somos salud, somos prevención. Nosotros vamos sobre los que la demandan, no sobre los que la ofertan, ¿eh? Los que la ofertan, bueno, eso ya se va a encargar la parte judicial. Los que la demandan sí son nuestros. Y a veces aquí hay gente que conoce a quienes la demandan, ¿sí? Porque yo estoy seguro que aquí en la DACA nadie consume ninguna sustancia adictiva. Les veo sus caras, por ejemplo, veo su cara de la chica y sé que no consume absolutamente nada, ni la ha probado, ni sabe de qué estoy hablando, ¿sí? Y así veo muchas caras que no. Eso, por ejemplo, el de gorra que está hasta allá, sé que no ha probado nunca en su vida nada de eso, ¿sí? Casi no hay, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en ese sentido, el tema tiene que ver con la información fidedigna, que sepan realmente qué es el consumo de sustancias, que sepan realmente cuáles son las consecuencias de estar en contacto con ellas y hasta dónde una persona puede llegar, ¿sí?, a afectar su vida si sigue consumiendo o si decide entrarle al consumo. Hay muchas definiciones acerca de las drogas, pero a mí la que más me encanta comentarles es una que se refiere precisamente a la Organización Mundial de la Salud y dice que una droga es una sustancia que un organismo no necesita para ninguna función básica, ¿sí? Pero el problema es que aunque no la necesite, si se la llegas a meter al cuerpo, como nosotros somos una máquina perfectamente diseñada, tenemos hasta en nuestro cerebro receptores para todas las drogas. Y entonces si la llega a tener el cuerpo, lo que sí va a ocasionar es que va a generar modificaciones tanto físicas como psíquicas, ¿sí? Entonces puede alterarnos físicamente a tal grado de producirnos hasta un cáncer, ¿sí?, o llevarnos hasta la muerte por alguna lesión, por algún daño, por alguna falla orgánica. Y psíquicamente nos puede afectar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y por supuesto en nuestra conducta, ¿sí? Esa conducta compulsiva de seguir consumiendo a pesar de todas las consecuencias que nos lleva, no es una cuestión normal, ya es un daño que está ocasionando una simple sustancia, ¿sí? Entonces, las drogas son sustancias que el organismo vivo no necesita para ninguna función básica, pero pueden modificar funciones físicas y psíquicas, ¿sí? ¿Cómo te llamas, amiga? Noemí. ¿Cuántos años tienes, Noemí? 23. Muy bien, casi mi edad. A tus 23 años, ¿cuántas veces has necesitado de la marihuana para tener esos 23 años? ¿Alguna vez la has consumido? Sí. ¿Cuántos años necesitaste antes para poder tener esa edad? Bien, piénsalo. A ver, la compañera que está ahí, ¿cuántos años tienes? 23, igual casi de mi edad. ¿Cuántos años has necesitado tú la marihuana para poder tener esos 23 años? Ninguno.
no la necesita, ¿cierto? O sea, hay organismos que nunca la han tenido y no la necesitan. ¿Cuántos años has necesitado tú la cocaína, compañera, la de azul? Nunca, ¿verdad? ¿Cuántos años has necesitado la metanfetamina tú para vivir? Nunca, el cristal, ¿verdad? Nada de eso. Es cierto, no la necesitan. Nuestras necesidades básicas, primarias y fisiológicas son comer, dormir, respirar, hacer popis y hacer pipí, ¿sí? ¿Qué más? Tomar agua, ¿sí? Incluso Abraham Maslow hasta señala en su pirámide de las necesidades como una básica tener sexo, ¿sí? Con el tema de la reproducción. A ver, ¿cuántos allá aguantarían sin tener sexo? Los de allá atrás de gorra roja. ¿Cuánto tiempo aguantarías? Dice, ni 24 horas, dice. Presumido. Y entonces, esas son necesidades fisiológicas básicas y primarias. Realmente lo demás no lo necesita ningún organismo. Pero ya ven qué pasa si se les mete al organismo esa sustancia. Hay muchas clasificaciones precisamente hablando del tema de las drogas. Hay drogas que son legales, ilegales. Ustedes por ahí han escuchado hasta que legal es la marihuana, en realidad no es legal, ¿sí? Hay varios temas ahí con respecto a esa legalización, pero a veces eso no importa. Los jóvenes o los chavos o las chavas, no les importa si es legal o no es legal. A ellos lo que les interesa es embrutecerse o meterse o supuestamente divertirse o supuestamente olvidarse de los problemas. Eso es lo que les interesa. A ellos no les interesa si es legal o no es legal, ¿sí? Presta para acá y órale, ¿sí? También hay drogas que son sintéticas o son naturales. Ahí hay muchos mitos también acerca de cuáles son realmente naturales, porque en la realidad ya no hay drogas tan naturales, o no, más bien ya no hay drogas naturales, ¿sí? Entonces, ya no hay esas sustancias, ahorita la vamos a ver. La clasificación que a mí me interesa que ustedes también conozcan es la que tiene que ver con los efectos de las sustancias. La siguiente, por favor. Miren, hay sustancias que son alucinógenas, es decir, alteran la sensopercepción, ¿sí? En el sistema nervioso central, sobre todo en el sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que hace que altere la sensopercepción? Es decir, que va a distorsionar la forma en la que nuestros sentidos funcionan. Por eso las personas que están bajo los efectos de la sustancia alucinógenas pueden tener alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, ¿sí? Olfativas, ¿sí? Escucho voces, veo cosas que no, o sea, que realmente no entiendo ni siquiera qué es, o los colores se agudizan o se hacen más brillantes. El tiempo pasa más lento. Yo hasta camino así como si estuviera en una nube, ¿no? Tuve un paciente, tenía yo antes un consultorio donde tenía yo un escritorio, imagínense, la mesa era de cristal, era de vidrio, y de repente veo al usuario que empieza a tallar la mesa y tallaba la mesa, y yo estaba anotando pues una prueba que le había aplicado, y le digo, ¿qué fue? Su psicólogo dice, es que está chido el pelo de la mesa, dice. Imagínense. Estaba pero sí, pasadísimo, ¿no? El pelo de la mesa, ¿cuándo han visto que el vidrio tenga pelo, no? Bueno, entonces realmente puede distorsionar el pensamiento, ¿sí? Y agudizar los sentidos a tal manera que la respuesta comportamental sea a través de un proceso alucinatorio. Estas personas que consumen los alucinógenos van a encontrar por ahí a la marihuana, ¿sí? Como un alucinógeno
potente, del cual se utiliza, bueno, es una planta cannabis sativa, no es tan natural, contiene más de 70 cannabinoles, ¿sí? Son sustancias químicas dentro de la planta, la trae la raíz, el tallo, la hoja, el polen. El polen es lo que más se busca, que es el famoso hashish. Trae una sustancia que se llama delta 9 tetrahidrocannabinol. Esa sustancia tiene un efecto alucinante, muy potente, ¿sí? Es la que apendeja. Entonces, esa sustancia, ¿sí? Lo que hace es que altera precisamente el sistema nervioso periférico y trabaja sobre los sentidos, agudizándolos y generando precisamente ese efecto alucinante. Se fuman cigarrillos, ¿sí? Que tienen muchísimas otras sustancias, pero dentro de ellas 70 que son de tipo cannabinol. Tiene más sustancias tóxicas, no nada más esas. Tiene más dióxido de carbono incluso que el mismo humo que se desprende del tabaco, ¿sí? Los efectos a corto y a mediano plazo más o menos son el enrojecimiento de la conjuntiva, ¿sí? Las personas que consumen marihuana generalmente tienen la conjuntiva toda roja. También los que tienen anemia, ¿verdad? Pero estos la tienen todavía en mayor grado. Empiezan a tener deterioros a corto plazo también en cuanto a la memoria, el aprendizaje. Yo he tenido pacientes que me dicen, psicólogo, los pongo a aplicar algún instrumento y me dicen, présteme esa cosa que es para anotar aquí en la hoja. Le digo, ¿el lapicero? Sí, el lapicero, o sea, ese tamaño pues. Y no es choro, realmente la memoria se afecta de inmediato por el consumo precisamente de marihuana, porque en esa área es donde están los receptores para cannabinoides, donde está precisamente el hipocampo también, que es el que tiene que ver con la memoria. También altera la atención, ¿sí? La concentración, por eso hay mucha deserción también escolar o laboral, porque pues ya no me concentro, ya no le entiendo, es que no le entiendo. Pinche psicólogo, está idiota, hablaba y hablaba ahí, pero quién sabe qué carajo decía. ¿Sí? Entonces, y no me interesa. Y también empieza a causar algo que se llama anedonia, falta de placer o de interés por aquellas cosas que antes me interesaban. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Tú de cuadritos. Moisés. Moisés, por ejemplo, de repente dice, oye Moisés, vamos a jugar fútbol, sí, todo el tiempo, no salía de la cancha Moisés, dormía con los tacos puestos. Y ahora de repente, desde un tiempo acá que se empezó a juntar con, ¿cómo te llamas el de amarillo? Con José Carlos se empezó a juntar, ya no va a la cancha Moisés, ¿sí? Y todavía mamá le va a echar la culpa a José Carlos, es que por culpa de José Carlos, ¿sí? Y entonces deja de ir a jugar fútbol y ya no le interesa, oye, va a haber partido, va a jugar tu equipo, los Pumas, por supuesto, porque el América, ¿no? Ah, no, hay gente que le va a la América aquí. Bien, entonces, de repente ya no ve, ya no le interesa, ya no va a las canchas, ya se está poniendo igual que el psicólogo de Botijón, porque ya ni juega, sí, pero ni su caquita con un palito. Entonces, ya no tiene actividad. ¿Qué pasó con Moisés? Y de repente empezamos a ver que Moisés huele raro, ya se compró sus gotitas para los ojos, ¿sí? Tiene por ahí un poco de hierbitas que no precisamente son para hacerse un caldo, ¿verdad? Tiene su té, ajá, de cómo sabe el maestro, ¿eh? Tiene su té, entonces ya empieza a llegar tarde, empieza a pedir más dinero, o está preocupado más por su dinero, o vendió cosas de ahí que son de él, ¿sí? Tiene la mochila que traía Moisés, allá la tienen empeñada, allá
en el motel que está en la entrada aquí. Ah, cierto. Entonces, imagínense, empiezan a pasar cosas que empiezan a notar precisamente el comportamiento que lleva el consumo de sustancias. También con el paso del tiempo y su consumo constante va a empezar a generar otras necesidades como la paranoia, ansiedad, ¿sí? Va a haber hasta problemas sociales, o sea, va a descuidar su aspecto personal, ¿sí? Físicos, pueden haber problemas específicamente en las vías respiratorias, hay faringitis, sinusitis, ¿sí? Hay incluso una posibilidad muy grande de que adquiera un cáncer, ¿sí? Por el consumo de un alucinógeno como es la marihuana. Pero no es el único alucinógeno. Hay sustancias como el peyote es un tubérculo y generalmente casi no se da aquí en nuestro estado, se da en zonas más de medio del país, hacia arriba, hacia el norte. Y esta se come y es una sustancia que contiene que se llama mescalina. La mescalina es un alucinógeno potente, más o menos lo potente a la marihuana. Quien sí es 3 veces más potente que la marihuana es el LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico. La dietilamida del ácido lisérgico o LSD tiene 3 veces más potencia alucinógena que la marihuana. Y ese es un ácido, se pone así como en una estampita postal, muchos se lo ponen en la lengua o puede estar en la dermis, nada más en contacto con la dermis, y empieza a soltar su efecto alucinógeno. Albert Hoffman era un danés botánico, estaba creando un nuevo fertilizante, le cayó una gota del ácido, se lo limpió y pensó que pues ya no pasaba nada, pero cuando se fue a su casa en la bicicleta, también vio cómo la rosa blanca de Guadalupe bajaba del cielo, ¿sí? Y entonces descubrió que tenía efectos alucinógenos. Psicológicas, bueno, vamos a ver la ansiedad, la paranoia, la fobia incluso que desarrolla, crisis de angustia. La marihuana genera, o los alucinógenos generan estados psicóticos también, muy fuertes, ¿sí? En algunos casos se ha visto que su consumo ya en abuso ha llevado a desarrollos de trastornos ya mucho más graves como la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que ya no tiene cura. Se controlan algunas cosas, pero ya no se tiene cura. Generan daños irreversibles en el cerebro. Y son muy neurotóxicas muchas de las sustancias alucinógenas. Es decir, que matan a las células nerviosas. La siguiente, por favor. También hay sustancias que son depresoras del sistema nervioso central. La marihuana, fíjense que incluso tiene algunos efectos depresores. Por eso hay personas que buscan el uso médico de ellas, porque es anticonvulsivante y también trabaja con el umbral de dolor. Entonces, con respecto a los depresores del sistema nervioso central, ¿sí?, están algunas sustancias como las derivadas del opio, la heroína, la morfina, la codeína, la metadona, pero el depresor más grande que existe es el alcohol, ¿sí? Los tranquilizantes o los sedantes hipnóticos también son depresores del sistema nervioso central. Los inhalables también son depresores del sistema nervioso central. Para que se den una idea, vamos a trabajar con el alcohol. Fíjense, ¿qué deprimen? Deprimen funciones básicas del cerebro y funciones tan importantes en el cerebro. Ejemplo, mientras más alcohol, más se queda la persona como relojero, se duerme. Mientras más alcohol, ¿sí?, más se daña la habilidad motriz, cómo se tambalea el que está bebiendo. Mientras más alcohol, se deprime el lenguaje. ¿Cómo habla una persona bajo los efectos del alcohol? Como balbuceos, ¿no? ¿Sí? Mientras más alcohol, ¿sí?, mientras más alcohol, también
van deprimiéndose el apetito, por ejemplo, o se deprime la sed, aunque no lo vean así. No, y pues sigue bebiendo, sí, sigue alcoholizándose, pero esa parte de su cerebro está deprimiéndose. La temperatura, ¿sí? El dolor, incluso. Es cierto que no hay borracho que coma fuego, dicen. Es cierto, pero hay un umbral de dolor mucho más bajo que cuando no están los efectos del alcohol, ¿sí? También es un desinhibidor social, libera conductas primarias. No es que te ponga más alegre, lo que pasa es que libera conductas primarias, es decir, conductas que generalmente no harías porque tu razón y tu juicio no te lo permitirían. Pero cuando está bajo los efectos del alcohol, por eso se suben a la mesa, se pasan la ropa por ahí, no, hacen cuanta tontería, ¿no? Te dicen algo que tú generalmente no harías, ¿sí? Por ejemplo, oye, fíjate que ayer te pusiste necio, que querías darle un beso a, ¿cómo te llamas? A María José, querías besar a María José y estabas necio que es que ella era tu esposa y que tenía que besarte, que no sé qué cosa, estabas necio. Pero pues todo eso es bajo los efectos de una sustancia que estaba ocasionando conductas primarias. ¿Por qué ya se van? Si les dije que estaban su día ya listo. Tienen clases, pero si ya las clases están autorizadas, ya hablé con el director. Esperen, te voy a hablar con Guillermo Narváez Osorio. Que le cierren la puerta. Bien, por eso les decía yo desde un principio, porque me descontrola cuando se empiezan a salir. Alguien más va a salir para que lo haga hoy. ¿Van a salir todos? Como ustedes quieran. Sí, es que si no, si se van a ir de uno en uno. Y entonces, por favor, no sean malitos, acérquense un poco más, los que se van a quedar. Gracias. Muy bien. Y dentro de la clasificación también están los estimulantes. Ya vimos los alucinógenos, los depresores, ahora vamos a hablar de los estimulantes. Dentro de los estimulantes, ustedes van a encontrar, por ejemplo, a sustancias como la cocaína, la cafeína, la nicotina, ¿sí? Ahí entran también las metilxantinas, que entran algunos tés, ¿sí? El chocolate, los altos índices de azúcares, ¿sí? Estos entran dentro de los estimulantes. ¿Y cuál es su efecto? Pues estimulan, valga la redundancia, el sistema nervioso central. A diferencia del depresor, estos lo que hacen es que aceleran, ¿sí? Por eso las personas se sienten sobreexaltadas, sobreexcitadas, están eufóricas, ¿sí? La presión sanguínea aumenta. La persona puede desarrollar agresividad, ¿sí? Esa euforia lo lleva también a la psicosis, a cuadros psicóticos, ¿sí? Se sienten superiores, ¿sí? Hombre, sienten que tienen una fuerza increíble. Espérate, se quedó atorado el camión, ahorita lo levanto, no te preocupes, o sea, así casi, ¿no? Y estas personas que consumen sustancias como la cocaína, lo que van a hacer es que les decía yo, acelerar la presión sanguínea. Por eso muchos de los problemas iniciales tienen que ver con las cuestiones del corazón, tienen que ver con problemas cerebrales como aneurismas, embolias, ¿sí?
tienen que ver con problemas que afectan específicamente al riñón, porque el riñón, su mayor funcionamiento tiene que ver con esa parte de filtrar la sangre por todo el organismo y desechar pues todo lo que el cuerpo no necesita, ¿sí? Entonces, estas personas sufren las repercusiones también en mediano plazo, precisamente de su corazón, en su cerebro, en el riñón. Muchas veces usuarios que tienen una dependencia severa al consumo de sustancias como las estimulantes, pues van a presentar problemas de isquemias o incluso ya problemas renales muy serios. Ahorita es muy de moda, está haciendo un estudio el Instituto Nacional de Salud Pública que está trabajando precisamente con los camioneros. Ellos abusan de las sustancias como las anfetaminas, ¿sí? El famoso perico. Muchos creen que el perico es a la cocaína, no. El perico es una capsulita que viene viene verde con blanco, por eso le llaman perico. Y esa la utilizan precisamente para aguantar jornadas muy largas mientras están manejando. Son anfetaminas. Las combinan a veces, fíjense, con más estimulantes, por ejemplo, con la Coca-Cola, que contiene cafeína, ¿sí? O se meten cafeína directamente de una pastilla, ¿sí? Y estas personas pasan muchas horas sentados, imagínense cómo está trabajando el riñón. La mayoría de ellos terminan en edades todavía productivas, entre los 55, 57 años, terminan con diálisis, ¿sí? O colostomías, es decir, tienen que llevar su caquita aquí al lado en una bolsita, o le tienen que estar filtrando constantemente la sangre. ¿Por qué? Por las consecuencias a los que les llevó el consumo de una sustancia, un estimulante tan fuerte, precisamente como las anfetaminas. Entonces, al principio a lo mejor eso es chido, estar aguantando y ganando el billete, pero las consecuencias son muy fuertes, porque el daño es tan severo y es tan doloroso y es tan vergonzoso para ellos. O sea, ellos también se ven afectados en su dignidad, porque por supuesto que de repente los ven entrando imagínense en el Juan Gran, unas fechas como estas en las que el calor está en 40 grados y ellos llegan con su chamarra. ¿Por qué llegan con chamarra? Pues porque no quieren que le vean la colostomía, ¿sí? O van caminando y aquí la bolsita del pipí donde todavía tienen que estar, y de repente ya con el paso del tiempo como que se adaptan o se acostumbran, diría, pero es molestoso y es desagradable para muchos. O bien empiezan a estar con mayor recurrencia en los servicios de salud por los problemas que le genera al corazón, ¿sí? La mayor parte de las atenciones hospitalarias tienen que ver con factores asociados a los consumos de drogas. Cuando de repente vemos que se quejan mucho, por ejemplo, los papás de los chicos, de los niños las niñas que tienen cáncer, leucemia, ay, que no hay medicamentos, que no hay vacunas, y que es que la secretaría, esto, el otro, no justificando a nadie, ¿sí? De repente, fíjense bien, ¿cuánto invierte salud por factores asociados al tabaquismo? Salud invierte 45,000 millones al año por problemas asociados al tabaquismo. ¿Y saben cuánto recibe de impuestos del tabaco? 24,000 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto le está invirtiendo? Casi el doble, ¿no? Entonces, todo el dinero que existe para las atenciones se van en problemas que tienen que ver con una cuestión totalmente prevenible. Pero, por ejemplo, la leucemia en un niño, ¿cómo la previenes? Sí puede haber algún método, pero más sencillo que el de no consumir, no creo, ¿verdad? Entonces ahí está la gran consecuencia también social
¿sí? El descuido también en el arreglo personal y la cuestión psicológica, pues vamos a ver comportamientos muy agresivos, paranoicos, ¿sí? Con delirios de persecución terribles. A veces hasta vas caminando y deja de seguirme, cabrón, ya te vi, y es la sombra la que va caminando ahí, ¿sí? Imagínense. Entonces, realmente los estimulantes pueden llegar a afectar de tal manera que muchos de ellos son tan agresivos que a veces de su primera ingesta hay organismos que no lo toleran y pues como consecuencia la muerte, ¿no? Tuve un paciente que, siempre les comento esto, tuve un paciente que se persina, después que se mete, se persina y dice, gracias Diosito porque me dejaste meterme otra raya, dice. Yo le digo, ¿por qué hace eso? No, es que sí, yo sé que desde la primera me puedo ir. Alex, un paciente mío, mucho dinero, Alex, mucho dinero, tenía dinero bastante, una empresa y todo. Alex me dijo, mire psicólogo, yo por la nariz perdí a mi familia, por aquí por la boca perdí mi negocio y por el culo perdí el dinero, dice. Porque cuando no me entraba por aquí ni por acá, me tenían que meter la cocaína. Llegó a tener hasta 2 kilos de cocaína en su casa para su consumo, imagínense. Así tanta la necesidad por la sustancia. ¿Y por qué pasa eso? Por favor. Nosotros, les decía yo que somos una máquina perfectamente diseñada. Y estamos bien constituidos y en nuestro cerebro está todo lo que controla lo que hagamos o dejamos de hacer. Si nos vamos a echar un pedo, en el cerebro está. Si nos lo vamos a aguantar porque no se van a dar cuenta que yo fui el que se lo echó. Entonces, todo está controlado ahí. Desafortunadamente hay una parte importantísima del cerebro que la mayoría, porque ya escuché que tienen 23 años, esa parte del cerebro está precisamente ahorita terminando de desarrollarse a esta edad en la que ustedes se encuentran. Cuando ustedes tenían entre 12 y 13 años empezó a desarrollarse esa área del cerebro. Se llama sistema límbico y tiene que ver con una parte tan importante porque están en las funciones cognitivas. Está la memoria, la razón, el juicio, el placer, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la capacidad de aprender. Esa área está precisamente en el sistema límbico y se desarrolla entre los 12, 13 años. Algunos las desarrollamos antes, no es cierto. Se desarrolla entre los 12 y 13 años y más o menos como a los 23, 24 termina de desarrollarse porque a esa edad madura el cerebro. Ya, se termina el desarrollo. Más o menos entre los 23 y los 25 años de edad. Ya se termina. Entonces, por eso es tan fácil que un chavito de 12, 13 años le diga a la maestra, a ver, por favor, siéntate. Tú sácate a la chingada, maestra. ¿Cómo hizo? ¿Por qué hizo eso? Su capacidad de juicio, de razón, no tiene todavía. Por eso son ingobernables. Por eso el joven que tiene entre 17 y 8 años le dan un carro que avanza más de 160 kilómetros por hora en Avenida Universidad, párale, me le meto, vamos a probar si es cierto que llega a los 220 que dice ahí. Porque no tiene juicio, razón todavía completamente, ¿sí? Está todavía en ese proceso de desarrollo. Imagínense si a eso le abonamos el consumo de sustancias adictivas, ¿qué creen que va a pasar? Nosotros vivimos siendo estimulados todo el tiempo recibimos estimulaciones y de eso depende nuestro comportamiento, porque la forma en la que vamos a responder a esos estímulos es precisamente cómo el cerebro va clasificando y filtrando esa información. Es decir, ese estímulo que recibimos del exterior se convierte en una idea o un pensamiento. Esa idea o ese pensamiento se convierte en una emoción y el resultado es una conducta.
Juan todos los días llega a comer con su esposa a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días, 4 de la tarde, más tardar 4 o 5 de la tarde está Juan en su casa. Se sienta y su esposa lo espera, se sientan a comer, los dos comen juntos, platican cómo les fue, etcétera. Un jueves Juan le dice a su esposa, oye, fíjate, por cierto, hoy llegó una chica, muy guapa allá a la oficina, es pelirroja, muy guapa la chica, jovencita y todo, llegó ahí a la oficina. Pero sí, la mujer comiendo. ¿Y eso? No, pues se abrió una vacante y llegó la chica. A todo dar, platiqué un ratito con ella. Y ya siguen comiendo, son jueves. En la siguiente semana, Juan, con regularidad, el lunes. Oye, fíjate que, ¿te acuerdas de la chica que te conté el jueves? Sí, vive por acá cerca, le di el ray. Ok, perfecto. El viernes de la siguiente semana, son las 4:05 y Juan no ha llegado. ¿Qué empieza a pasar ahí? A ver. Le mando WhatsApp y me dejan visto, dice la señora. $4.25. Le vuelvo a mandar WhatsApp, ahora hasta de audio. Y sí aparecen las dos palomitas, pero todavía no en azul. Quiere decir que está en línea, pero no me lee. 4:45, ya le marco y me manda a buzón el teléfono. Ya no puedo hablar a la oficina porque ya no hay nadie. Todos salen a las 3:30. ¿Qué empieza a pasar ahí? ¿Qué pensaría la señora? Que lo está engañando. Que está metiendo, ok. Que lo secuestraron. Eso otra. Los hombres ya vieron cómo reaccionan. El pensamiento, maldito Juan, seguro te estás revolcando aquí en el Venus con la sucia esa, desgraciada, perra maldita, sí, lisiada, no sé, ya sé de novela. Y entonces, después, ese pensamiento va generando una emoción. ¿Qué emoción va a generar? Tristeza. ¿Tú dijiste? Inseguridad, rabia, coraje, odio. ¿Sí? Perfecto. Y entonces, cuando Juan llegue, ¿cómo creen que va a ser el comportamiento de esta persona? Hijo de tu tal por cual y todo, ¿dónde andabas? Y ahí está tu ropa, además, hasta sin cartón de huevo te la llevas aquí. Ya casi, ¿no? Ahora, si ella pensara diferente, si no pensara como muchos pensamos, porque también otros pensaron totalmente diferente y otras pensaron totalmente diferente. Algunas pensaron, pudo haberle pasado algo, pudo el carro, etcétera. Sí, como dice la canción, se me ponchó la llanta, me falló la batería del celular, el gato me arañó, dice. Entonces, pasa otra cosa. ¿Cómo creen que se sentiría ella si respondiera equivocadamente? Mal. Bien, así ese ejemplo basta para decirles que el curso de recibir los estímulos del exterior puede generar pensamientos hasta ese grado, emociones hasta ese grado y comportamientos inadecuados. ¿Sí? El consumo de sustancias hace que nosotros respondamos a los estímulos de manera equivocada. Por ejemplo,
está la música, la fiesta. Está la música chingona. Está todo padrísimo. Está las chicas, los chicos. De repente se escucha por ahí. Fríísima, como nalga de pingüino. Imagínense. Entonces, y el calor. Y me la invita mi cuate, ándale, compadre, que esta yo quería tomármela contigo por primera vez. No, hombre, imagínense todo lo que va implícito ahí. O imagínense la fiesta, el momento. Y la amiga le dice a la otra amiga, mira, me dijeron que son brownies de marihuana. Vamos, es una nueva receta de una amiga, ¿no? Ya lo probó, dice que está fantástico y todo. Y es mi amiguísima del alma. Ay, no, a mí me da miedo, amiga. No te va a pasar nada, además yo aquí voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Así como cuidaron a Devan y sus amigas. Entonces, de repente, ya empieza a ver la confianza y la presión social y termina consumiendo, ¿sí? Entonces todo es proceso de ese estímulo, ese pensamiento y el comportamiento inadecuado. Y con el paso del tiempo el cerebro, si registra esa información de esa forma, ¿qué creen que va a pasar? Va a desensibilizar otras cosas que le daban placer, porque ahí está el centro regulador del placer. Va a desensibilizar otras cosas que le daban placer, como por ejemplo una buena comida, un abrazo, un beso de su familia o de su novia, de su novio, ¿sí? Cosas que él disfrutaba, como por ejemplo en el caso de Moy, que ya se nos fue, desertó por las drogas, ya vieron. No, entonces el fútbol, algo que te emocionaba, te vas desensibilizando porque hay algo nuevo que te va sensibilizando y te da también placer, incluso te da un mayor placer, que es pues la droga. Y entonces el cerebro lo va registrando de esa manera y te vas condicionando al consumo hasta que llegas a un estado que se llama craving. ¿Qué es el craving? Es la necesidad urgente por la sustancia, ¿sí? El craving ya es donde matas, violas, robas, haces lo que sea por conseguir la droga. Tabito, un chavito, 14 años, lo llevan al CAPA y de repente Tabito, imagínense, yo estoy chaparrito, Tabito era un llaverito, ¿sí? Y los ministeriales que lo llevaron, pues imagínense, medían, el más pequeñito medía como 1,85, un llaverito, ¿sí? Es para mí, los tres. Aquí pensé, me quedan 3 minutos, dije yo. Ok. Sí, es que luego me avisan, por eso pensé que, ¿cómo hacías? Bien. Entonces, Tabito lo veo todo ensangrentado. Todavía le dije a los ministeriales, no seas cabrón, no lo hayas pegado. No es su sangre, psicólogo. Veo que de la batea de la camioneta traen una señora igual chaparrita, como de 80 años. Hagan de cuenta doña Carmen García, o la que sale ahí en el Chocolate Abuelita. Toda madreada la señora. Golpeada, hagan de cuenta que paqueado le dio. Lastimada, más no poder. ¿Sí? Tabito es su nieto. La señora vende bonais. Lo único que tiene para divertirse, entretenerse, pasar el día a día, es una radiograbadora Philips, como de los años 70. Pues Tabito quería seguirse drogando, quería seguirse metiendo piedra y dijo, voy a empeñarla. Y la señora pues se aferró a su grabadora y Tabito, ¿qué hizo? La golpeó.
hasta quitarle la radiograbadora y poder comprarse la piedra. Hasta ese grado llega el craving, ¿sí? Hasta esa necesidad llegan las personas por la sustancia. Y es que la siguiente, por favor. Y es que pasar del uso al abuso es bien rápido, ¿eh? No, yo no consumo, psicólogo. Yo nada más en alguna fiesta que me tomo una cervecita. ¿Y cuántas te tomas? Pues como 15, 20 cervecitas, pero nada más. Y eso de vez en cuando hay fiesta. ¿Y cada cuánto hay fiesta? Pues generalmente los fines de semana. Y ya por eso él no consume. Y es social. Justifican el consumo. En realidad aquí en nuestro país no somos consumidores diarios, pero el problema es que cuando le entramos durísimo, ¿sí? El abuso empieza precisamente cuando ya más de esa recurrencia, ya más de eso de saber qué se sentía o experimentar, ya hay un consumo consuetudinario, ya es más constante, ¿sí? Y luego la cuestión es que en el abuso vamos a experimentar la famosa tolerancia o la neuroadaptación. Vamos a querer experimentar aquello que experimentamos la primera vez que lo hicimos. Y la cuestión es que eso nunca va a volver a pasar. Jamás pasa. Por eso la persona siente la necesidad de meterle más. Y empieza a abusar de la sustancia hasta que de inmediato no se da cuenta que ya está en un proceso de adicción o de dependencia. Y ya cuando dependen de la sustancia, pues ya empiezan a haber otras consecuencias mayores. ¿Son novios ustedes? ¿Son novios? Sí. Es que a mí me gustó él, yo lo vi primero. Bien, entonces, en la dependencia, generalmente la persona, les decía yo, ya tiene más consecuencias físicas y psicológicas. Y sociales, por supuesto. Hay incluso personas que creen que todavía en la dependencia, pues siguen consumiendo para evitarse los problemas, o para escapar de ellos, o para enfrentarlos. Ejemplo, señor, me dice, es que yo empecé a discutir con mi mujer, y ya estamos cabronados, estamos discutiendo, porque es dinero, como la verdad pues no me alcanza el dinero, pues ya agarré y me salí. ¿Y a dónde te fuiste? Pues me fui a la quebradita un rato. ¿Y qué hiciste en la quebradita? Pues me chingué unas 3 cubetas, nada más. Y me senté dos niñas un ratito ahí. Ok. ¿Y luego qué pasó? No, pues ya llegué pedo a la casa. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Tu problema me imagino que se fueron, ¿no? No, al contrario, me la hizo más de jamón, dice. Pues imagínense, ¿no? Las consecuencias, y o sea, él cree que el alcohol va a resolver sus problemas y lo que genera son más problemas. Y así igual la gente que hace un rato les decía a la psicóloga Gaby y la psicóloga Zaira, si hay necesidades, la gente busca a veces resolver sus problemas de manera rápida, así, y efectiva, o tiene necesidades y no sabe cómo enfrentarlos, y las drogas no es una solución, no es por ahí. El que tú seas tímido, que te hayan pasado cosas en tu vida, ¿sí? Eso no te condiciona a ir en la búsqueda de una sustancia para creer que ahí está la solución. Y entonces, en ese sentido, yo me acuerdo que hay personas que de repente solo llegan al consultorio y lo que necesitan es que alguien los escuche. Psicólogo, fíjese que vengo porque tengo un problema así. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cree usted que puede hacer? Pues yo creo que debo hacer esto porque... ¿Verdad que eso debo hacer? ¿Cree que eso debe hacer? Sí, porque... Y entonces debería hacer esto, ¿verdad?
debería hacerlo. Sí, porque sí, eso voy a hacer. Muchas gracias, psicólogo. ¿Cuánto le debo? Son 800 pesos. Que le vaya muy bien. ¿Qué quería? Yo no hice nada. ¿O sí hice algo? Solo escucharlo. Y hay muchos chicos y chicas que también así llegan, y más, con problemas serios de consumo, ¿sí? Algunos llegan procrastinando. ¡Ay, que mi papá me dejó solo y me violó mi tío! Y no sé qué cosa. Bueno, está, ok. Otros, es que mi papá me pegaba mucho. Es que mi mamá nunca me dio un abrazo, nunca me dijo que me amaba. Entonces llegan procrastinando, ¿sí? Hay otros que dicen, es que yo la verdad no lloro. No sé, se murió mi mamá el año pasado y yo no lloré. Está bien, ¿por qué llorar? Sí, pero es que no lloro, o sea, es que no demuestro mis sentimientos. O sea, entre comillas, ¿no? Y así, etcétera. El caso es que se fueron una persona ruda, supuestamente, y que no quiere enfrentar nada. Entonces, pero ya cuando seguimos explorando, pues que yo tengo mucho coraje guardado. Y tengo mucho resentimiento contra una tía, dice, y así está. Y bebe, fuma, se mete coca, ¿sí? Y tiene ese resentimiento y ese coraje guardado. Y yo a ese, por ejemplo, le digo, ¿y de qué te ha servido tener todo ese resentimiento? No, pues no me ha servido de nada. Así entre grosso modo, no de esa manera, va. Pues el caso es que lo llevo hasta la parte de que él visualice que más que servirle de algo, lo que ha hecho es agotarlo, porque cargar con ese resentimiento y ese coraje, pues lleva a un agotamiento, y no solo a un agotamiento. Después de mucho tiempo de estar cargando con ese resentimiento y coraje, ¿qué creen que pasa en el organismo? ¿O qué pasa con uno? Aparte de agotar, ¿qué creen que pasa? ¿Tú quieres saber qué pasa? Te pregunto, hacemos la dinámica contigo. Estira el brazo, pon la mano así. Ahí tenlo, ¿sí? Tenla estirada así. Si yo te digo, tenla así 1 hora, ¿qué va a pasar? Si te digo, tenla todo el día así, sin bajarla para nada, ¿qué? Solo te vas a cansar. Te vas a desesperar. ¿Qué más va a pasar con tu brazo? Se va a entumir, y después de 24 horas, ¿qué va a pasar con ese entumecimiento? Ya no vas a sentir el brazo, te va a doler. Pues es lo mismo que le digo al chico, o sea, después de cargar con ese resentimiento por mucho tiempo, ya no solamente cansa, sino también llega el punto al que duele. Y entonces cuando duele es cuando empiezan a buscar cosas para creer que eso lo cura. Es que en mi casa no hablan conmigo, en mi casa no me tratan bien, en mi casa no me toman en cuenta, en mi casa pues solo hay problemas, en mi casa no platicamos, en mi casa y así en su casa y en su casa. Pues sí, muchas cosas suceden en el contexto, pero la diferencia no está en ningún consumo de sustancias, no está en generarte más consecuencias a ti. Y están espacios como los que ofrece el servicio de los consultorios de psicología en la universidad. ¿Y saben cuánto se llenan ahí? Ustedes han visto la fila en el consultorio de la psicóloga Zaira. ¿Vieron cuánta fila hay de chamacos que están esperando pasar a hablar con ella? O en el CAPA, en el UNM CAPA, que es donde venimos nosotros. No, está el psicólogo Eduardo ahí. No, tengo que ir a hacer la fila yo. De temprano van ahí. No se crean. No llegan. Y eso y pasa mucho, así como lo que le decía de la señora que lloraba. Cuando los veo en el reclusorio, en el tutelar, vieran cómo me buscan. Psicólogo, y ahí no tengo tiempo.
De verdad no tengo tiempo, no por ser mala onda, no me da el tiempo. Y ahí me buscan, ahí, o sea, y quieren que yo me siente con ellos, escucharlos y todo, o sea, y no tengo el tiempo, no, es más, a veces no hay las condiciones para poder trabajar con ellos. Pero ellos son los que estaban acá, que tenían un espacio climatizado, chingón, el tiempo y todo, y no quisieron. Y entonces allá sufren las consecuencias de no haber buscado. Entonces, la intención también es esa, que ustedes no pasen ni por ninguna de estas circunstancias. Y si están pasando, hay un espacio que ustedes pueden tener. Hoy en día, fíjense que antes cuando yo estudié en la universidad, sí había el CPA y todo eso, pero no en todas las divisiones había servicio de psicología. ¿Sí? Llegaban a darnos pláticas y a lo mejor, no estoy seguro, ¿verdad? Porque no recuerdo, espero que no haya sido así, pero yo creo que yo me salía igual que los que se salieron. Y muchas cosas las hubiese aprendido antes. No me quejo de mi vida, la acepto tal cual, estoy muy satisfecho con ella. Pero hay cosas que me hubiese gustado aprenderlas antes, que alguien me hubiese gustado que me las dijera, que tuviera yo esa parte de la sugerencia, la recomendación. Hubiese estado genial. Entonces, hay espacios para ustedes. Los jóvenes pueden divertirse bastante, pueden pasársela bien. Hoy en día incluso hasta sin salir de casa te puedes divertir porque tienes Netflix, tienes Blim, tienes Prime, tienes internet, tienes todo lo que tú quieras. Pueden salir efectivamente a bailar, pueden viajar, pueden conocer lugares. Todo eso se puede hacer y no necesitas absolutamente drogas, nada para hacerlo, para divertirte. Puedes conocer lugares nuevos, puedes conocer gente nueva sin necesidad de drogarte. Puedes disfrutar tu carrera, puedes disfrutar tu dinero, puedes disfrutar a tu familia sin necesidad de drogarte. Definitivamente. La felicidad no radica en el consumo de una sustancia, ni la diversión tampoco. Y si crees que lo que te estoy diciendo no es cierto, entonces hay la necesidad de que tú vayas a un consultorio y lo trabajes, ¿sí? Un chavito de 13, 14 años que me diga, es que estoy aburrido. A la mecha. Qué pobreza en su capacidad de imaginar, de crear, de disfrutar. Pero así te dicen, estoy aburrido. Estaba yo fastidiado. O el que llegó, el chavo que llegó, ya, sí, se hizo la carne asada, sí, la carnita, ahora le puede estar. Ya estamos en la carnita. Espérate, como que algo falta aquí. Espérate, ahorita le pongo. Son las de Cristian Nodal que hacen falta, sí. Ok, ya está la música de Cristian Nodal. ¿Quién falta? Pues Belinda, ¿no? Porque ya lo dejó. Entonces, ¿quién falta? No, pues como que falta algo, no me siento todavía, como que no me pasa la carne. Falta la chevecita, dice. Y entonces ya empezamos a poner ciertas expectativas sobre la diversión, las carnitas, el disco, etcétera. Y esas expectativas nos llevan a tener a veces un proceso que yo también le llamo el síndrome de Juan Gabriel o el de Rocío Dúrcal, ¿sí? Que es más fuerte la costumbre que el amor, dice. Entonces, como el de la coca, es que sin mole, sin coca, no es mole, dice. Tengo pacientes que me dicen que la verdad, psicólogo, si no me fumo un cigarro no cago, dice. A la mecha. Imagínense. ¿Cómo te apestará cuando te sale eso? Le digo. Imagínense. Entonces, son expectativas que uno va poniendo sobre la sustancia. Y sobre esas expectativas precisamente vamos a pasar a los mitos y las realidades de la sustancia. Hay algunos mitos acerca de las drogas como los que vamos a ver. Hay muchos, en realidad. Y
la información es a veces mucho más fidedigna que los mitos que realmente conocemos. Si consumo drogas, puedo dejarlas cuando yo quiera. La realidad es que hay personas que han tenido toda la intención, pero no es una cuestión de voluntad del consumo de sustancias. No es un vicio, es una enfermedad. Se llama trastorno del comportamiento debido al consumo de, ya le ponen la sustancia que ustedes quieran ponerle. Pero es un trastorno del comportamiento. Entonces, y eso es una enfermedad. Es algo que no es tan fácil enfrentarlo, pero tampoco es imposible, ¿sí? Realmente hay oportunidad para abandonar el consumo. Necesito consumir drogas por mucho tiempo para que me hagan daño. Ya vieron que desde la primera ingesta la persona se puede hasta morir. Es un estudiante de la universidad esta que está en Cárdenas, no vamos a decir nombres, una universidad en Cárdenas. La chica se graduó, terminó la carrera, creo que estudió químico, farmacobiólogo o algo así. Se fue a celebrar, nunca en su vida había consumido alcohol, nada, pero ni nance curtido siquiera, nunca. Y se les ocurre hacer un concurso a ver quién aguantaba más caballitos de tequila. Y ella ganó, pero el pase al cielo o al infierno, sabemos, ¿no? Pero desafortunadamente fue la que aguantó más caballitos, pero ella no llegó, no alcanzó ni a llegar al hospital. Cuando llegó la ambulancia y todo, le dieron primeros auxilios, ella murió por una intoxicación aguda por alcohol. No aguantó su organismo, o sea, tuvo un paro, y ya la chica no la pudieron resucitar. Desafortunadamente, fue la primera vez que consumió y la última, ¿sí? Así de ese tamaño. Entonces, desafortunadamente sí hay personas que piensan que todos los organismos son iguales, fuéramos piedras si eso fuera así. Entonces, realmente cada organismo va a reaccionar diferente al consumo y no sabemos cómo tu organismo va a reaccionar a la sustancia. Además que ahorita las sustancias le meten cuanta porquería, le ponen hasta, hemos encontrado, fíjense, unos pacientes que un día llevaron marihuana ahí al CAPA. Bueno, esto es lo que consumía yo, ya no lo quiero meter, y empieza a revisar. Oye, espérate, si esto ni marihuana es, esto es mierda de gato, le digo. Estaba fumando mierda de gato y no te diste cuenta. Para que vean a veces lo que se meten, no se dan cuenta ni siquiera lo que se meten. Otros no, ahorita está de moda el éxtasis, la pastillita, la tacha. Se meten la tacha, no tienen idea ni siquiera de qué compuestos tiene la tacha, pero se lo meten al organismo. Entonces hay organismos que no van a reaccionar. La famosa piedra, no saben las cantidades de amoníaco que hay que ponerle a la cocaína base para que se convierta en piedra o en crack. Y ese amoníaco, pues imagínense, hagan en cuenta, no sé, que si lo sueltan un poquito, pues puede adormecer a una persona. Pues imagínense las cantidades que le ponen de amoníaco a la piedra, qué efectos tendrá en el organismo, ¿sí? Hay personas por eso que sufren las consecuencias desde la primera vez. Me dijeron que los efectos de la marihuana desaparecen después de unas cuantas horas. Ya vimos que en sangre aparecen hasta 72 horas después. Los efectos estos que te apendejan, que te ponen, pasa un avión y dice, ahorita te alcanzo, cabrón, ¿no? Entonces, esos duran como 2-3 horas, pero los de la marihuana en sangre duran más tiempo. Las drogas alivian mi estrés y me ayudan a soportar los problemas. Es un mito. La realidad es que generan mucho más problemas, ¿sí? Dice, los efectos de ciertas drogas pueden hacer que los problemas se olviden, entre comillas, pero cuando estos efectos pasan, los problemas probablemente van a aumentar. La siguiente, por favor. La marihuana no me hace daño porque es natural. Ya vimos que no es tan natural. Tiene más de 400 sustancias químicas, entre ellas 70 cannabinoles. Algunas de ellas producen diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Si consumo cocaína una vez no hay riesgo. Ya les dije, usted que se persinaba, gracias Diosito, pues dame una rayita más, dice.
Desde la primera vez se pueden ir. Es adictiva solo si me la inyecto la cocaína. En realidad las vías de consumo no hacen la diferencia. A veces en el tiempo en el que los efectos empiezan a producirse. Pero las sustancias, por la vía en la que entren, ya vieron a Alex, hasta por el fundifundi, el efecto era el mismo. Si inhalo tiner o cemento, experimento efectos tan rápidos que no da tiempo de que dañen mi organismo. En realidad, muchos de los inhalables son tan neurotóxicos que desde la primera ingesta y en los primeros segundos de la ingesta empiezan a causar una afectación neurotóxica, es decir, empiezan a destruir células nerviosas. Muchos de estos chavitos que están en situación de calle los han visto con un botecito así y están chemeándose, ¿sí? Ellos a través de eso, como les decía que es un depresor, inhiben la temperatura, por eso están en el frío, en el calor, por horas, inhiben el cansancio, el umbral de dolor, el hambre, la sed. Imagínense cuántas horas pueden pasar ahí sin comer, sin beber, descalzos, en el sol, o en el frío, o en la lluvia, ¿sí? Toda esa parte, y eso obviamente va haciendo que su cerebro, si lo pudiéramos mapear, veríamos cómo se va disminuyendo la actividad cerebral, es decir, células que se van perdiendo del sistema nervioso central. Y pues las consecuencias son muy, muy severas, al grado de que hemos tenido casos de chavitos que en situación de calle, esos limpiaparabrisas también, que se empiezan a poner psicóticos, alucinan o incluso han agredido a personas. ¿Vieron el caso del chavito que estaba comiendo y llegó un güey, ¡paz!, le dio con una piedra? Pues igual una compañera de nosotros de salud, psicóloga Patti Carrada, no se conocen, está en el hospital de la mujer. Ella casi pierde el ojo por una persona que estaba en situación de calle, estaba bajo los efectos de inhalables y con una varilla casi le saca el ojo. Así nada más de la nada, porque empezó a psicotizar. La necesidad de protegerse, porque ellos creen ante su alucinación o delirio, creen que lo van a atacar o les van a hacer daño, ellos se protegen. Pero son los efectos de las sustancias los que condicionan a actuar de esa manera. La cocaína dice, la siguiente. Las drogas sintéticas, éxtasis, tachas, hielo, corazones, píldora del amor, son menos peligrosas y no me causan adicción, dice. Fíjense, el éxtasis líquido, el GHB, es una sustancia incolora, inolora, insabora, como el agua. Bastan como 3 gotitas, más o menos, como de tu edad, peso y estatura, 3 gotitas y pierdes la memoria a corto plazo, altera tu líbido y te duermes. Y pueden hacer contigo lo que ni se imaginen. Y eso ha pasado. Casos de chicas entre 60 hasta 75 kilos, ¿sí? Van a experimentar con 3, 4 gotitas que su memoria a corto plazo se altere, su líbido, y caigan en un estado de sedación en las que se pueda hacer y deshacer con ellos. Y también ha pasado en hombres. De hecho, le pasó al hijo de Lupita D'Alessio. Fue muy sonado en la Ciudad de México, en el aeropuerto. Le dieron una botella de agua, el agua venía con GHB y a él lo asaltaron nada más. Bueno, dice él, pero que solo lo asaltaron, pero él no sabe qué pasó en varios minutos de su vida. Entonces, no son menos peligrosas, están hechas en laboratorios clandestinos bajo ninguna norma de calidad, no sabe qué tipo de sustancias son las que tienen pues estas famosas tachas, éxtasis, píldoras del amor y todo eso. Y las consecuencias de ellas pueden ser muy serias. Bien, ¿qué hace la diferencia ante el consumo de sustancias y la información que ustedes conocen? Una, el trabajar mucho más en habilidades propias, habilidades para la vida, habilidades
sociales, de pensamiento y emocionales. Todos tienen la capacidad de enfrentar situaciones adversas en la vida, eso se llama resiliencia, ¿sí? Cada uno de nosotros lo hemos hecho, cada uno de ustedes es creativo, aunque no lo crea. La creatividad tiene muchas formas de expresarse, no nada más la artística. Son creativos, son inteligentes, por eso ustedes están aquí el día de hoy, ¿sí? Están cumpliendo una meta y un proyecto de vida porque tienen la capacidad para hacerlo y para muchas cosas más. Entonces, no pierdan de vista otras habilidades que también son necesarias y básicas para ustedes, que tienen que ver con la asertividad. Dejamos de comunicarnos, dejamos de escuchar, dejamos de observar, dejamos de hablar, ¿sí? Y perdemos la habilidad de ser asertivos. No sabemos decir que sí cuando tenemos que decir que sí, y no sabemos decir que no cuando tenemos que decir que no, ¿sí? Vamos a ver si tienen la habilidad, por ejemplo, el compañero. Quiero que pases aquí al frente, te bajes tu pantalón y tu calzón y te pongas mirando así como si estuvieras recogiendo Nancy. No, vieron que sí tienen la capacidad de decir que no. Sí tenemos la capacidad de decir que no. Esa es una circunstancia un poco exagerada, pero nosotros todo el tiempo tenemos la capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué, ¿por qué dirías tú que no ante esa petición? O no necesariamente, pero al decir no, ¿qué estás haciendo? Estás protegiéndote, no va a ser algo que no deseas, que no te va a hacer bien, que no te hace sentir a gusto, por supuesto, y también tenemos la capacidad de decir que sí, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú quieres en este momento un billete de 500? Sí, ¿vieron? ¿Por qué? Porque sí tenemos la capacidad. Ojo, estos ejemplos son muy burdos y muy grotescos, pero así pasan los momentos en la vida. Son exactamente situaciones en las que decimos que sí, hasta por una babosada, una tontería. Ándale, échate una, ¿qué? Eres choto, ¿qué? Te regañan en tu casa. Y entonces como no quieres que sepan que sí eres choto o que no, no, dices que sí porque cedes ante eso, ¿ah? Una forma tan despectiva a lo mejor de hablar, ¿sí? Y dices que no, ¿sí? Cuando desafortunadamente es para cosas positivas. Por ejemplo, los que se fueron y no escucharon la plática dijeron que no. Así es, de repente. Oye, papá, quiero platicar quiero platicar contigo, mira, quiero que hablemos, que nos pongamos de acuerdo, que nos llevemos bien. No, estoy cabronado contigo. No, dijo que no. Y ahí era una oportunidad para decir que así es. ¿Ya vieron? Entonces, usamos el no y el sí a veces erradamente. Tenemos que estar muy conscientes de qué cosas sí realmente aceptamos y cuáles no. Y tiene mucho que ver con esa capacidad de protegerse o de comunicarse. ¿Sale? La siguiente. Ay, Dios, me dolió el celular. La siguiente. Luego no sabemos identificar nuestras emociones y no estamos en contacto con ellos. Incluso todo el tiempo juzgamos o prejuzgamos. Los papás lo hacen en la adolescencia y los hijos lo hacen en la juventud. Curiosamente, por ejemplo, imagínense, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Ana le dice a su mamá cuando estaba en la secundaria, llega y le dice corriendo a su mamá, le dice, mamá, ¿qué crees? Llegó un chamaco nuevo ahí al salón, está pero chulísimo, no, parece psicólogo el pinche chamaco. Y entonces la mamá le dice a Ana, ay chamaca, yo no te mando a la escuela que busques marido, te mandé a estudiar. ¿Qué está haciendo mamá ahí? Fíjense, está desechando esa parte importante que le está regalando la hija.
Pero ojo, los jóvenes más grandes desechan la oportunidad de expresar sus emociones, identificarlas siquiera, y juzgan. Es que tú, o sea, cuando van a hablar con su mamá, es que tú eres una pinche gritona, ¿sí? Me encabronas. Juzgan y no hablan con los sentimientos o con las emociones. Si yo le dijera a mi mamá, oye, es que cada vez que tú me gritas, me hace sentir realmente mal, me pones primero triste y luego enojado, ¿sí? A lo mejor no es necesariamente esas palabras, pero yo demostrarle mis sentimientos, entonces mamá podría ser más comprensiva. Y si no lo es, yo estoy trabajando en esa capacidad de no juzgar al otro. Y tal vez si yo dejo de juzgar al otro, el otro cómo se comporte conmigo, pues igual. Pero no sabemos expresar nuestras emociones y sentimientos, y entonces no la identificamos, y entonces nos sentimos menos valorados, frustrados, ¿sí? Y en ese descontrol o desconocimiento de nuestras emociones, hacemos otras cosas que, lejos de protegernos, la siguiente, lejos de protegernos, de cuidarnos y de hacernos que nos respetemos, pues nos traten con mayor consecuencia negativa. ¿Qué puedo hacer para controlar el estrés? Hay varias técnicas para controlar el estrés, desde la respiración profunda, infla el estómago, mete el aire por la nariz, sácalo por la boca y desinflas el estómago, porque es como un globo. Hay muchos que meten aire y meten la panza. No, si a un globo le echas aire, ¿el globo se infla o se desinfla? Se infla. Entonces, lo mismo. Esa es respiración profunda, tranquilo. Relajación, te puedes relajar de manera progresiva. Todas las partes del cuerpo que se tensan, aplícales tensión y luego, cuando saques el aire, quítales la tensión. Hombros, cuello, músculos de la cara, hasta la pompa, aprieta el asterisco, ¿sí? Libera la presión y nada más que no se salga el aire por allá. Pero se puede tensar el músculo y se puede destensar. Los pies, ¿sí? Todos tenemos la capacidad de brindarnos apoyo. Imagínense que van pasando por algún lugar y se golpean el brazo, ¡pah! Y los únicos que están son ustedes, o sea, nada más ustedes con ustedes solitos. ¿Qué hacen en ese momento? ¿Cómo? No te empiezas a reír. Con el madrazo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo que hizo de inmediato la compañera. No. Yo no, o sea, yo me doy. Ay, ¿qué ve? Sí, me tallo. Si no te tallas inmediatamente, o sea, ojo, hay que ir al consultorio de psicología. No lo estamos manejando. O sea, tenemos la capacidad para darnos nosotros placer. Los estudiantes de secundaria ya lo vivieron mucho tiempo cuando se encerraban en el baño por horas. Aprendieron a darse placer ellos mismos, ¿sí? El ser humano tiene la capacidad para darse placer. Pues ahí me tallo, me dolió, me tallo. Dice Mathieu Ricard, un biólogo muy importante, le hicieron una pregunta: ¿qué necesita el ser humano para ser feliz? Y le contestó Mathieu Ricard: nacer. Solo necesita eso. El ser humano tiene la capacidad para ser feliz, solo que no utiliza esa capacidad de serlo, ¿sí? O sea, nos damos un golpe, nos masajeamos. Si nos diera un masaje a alguien más, todavía hasta le dices, pero despacito, con cuidado. Pero si te lo das tú, ¿cómo sabes cómo dártelo? Exacto. Entonces tienes la capacidad de darte placer. Entonces, en el estrés, tú tienes la capacidad para enfrentar ese estrés, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Bien. Ahora les voy a dar un espacio para que ustedes hagan alguna pregunta, ¿sí? O algún comentario. No se crean que el que está en el frente todo lo sabe. No me pongo en ese papel. También a mí me gusta aprender,
de los demás y me llevo muchos aprendizajes a veces de los alumnos, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias, les dejo preguntas y respuestas a ustedes por ahí. ¿Alguien, alguna duda, una pregunta? Sí. Yo sí le voy a hacer una pregunta que al principio me gustaría que abarcara, ¿qué es el CAPA? Porque hay muchos mitos en base a la atención que se brinda, si es ambulatoria, es de internamiento, y qué tipo de atención están dando ahí en el UNM CAPRA y sus horarios. Gracias. Eso es todo, Gaby, por eso te quiero. Faltó el comercial del CAPA. El UNM CAPA es una unidad de especialidad médica en la atención primaria en adicciones. En nuestro estado hay 13 unidades. Los únicos municipios, para que ustedes no las desubiquen, los únicos municipios que no tienen UNM CAPA son Nacajuca, Balancán, Teapa y Jalapa. En todos los demás municipios hay una unidad UNM CAPA. Aquí en el municipio del centro está en la calle 1, esquina Macayo, de la colonia El Recreo. Trabajamos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es totalmente gratuito, la atención es ambulatoria. Hay servicio primero pasan por el área de trabajo social, después se le asigna un profesional de salud mental, psicólogo, y también es valorado por un médico o una médica de la unidad, ¿sí? La idea es trabajar un modelo que se llama cognitivo-conductual, que son sesiones breves. ¿Por qué sesiones breves? Para que ustedes se den una idea, una cuestión de violencia familiar, puedes atenderla hasta 2 años trabajando con una persona por violencia. Un suicidio, una depresión, puedes trabajar hasta 2 años con esa persona. Estos son breves porque son tratamientos de 4 a 6 meses aproximadamente, ¿sí? La persona 10, 11 sesiones ya termina su tratamiento. Y la idea es trabajar con la conducta de consumo. No es lo único que se atiende en la unidad. Ahorita, después del proceso de la pandemia, empezamos a trabajar también otras cuestiones de salud mental, que muchas son asociadas también al consumo de sustancias o que llevan al consumo de sustancias. Ansiedad, depresión, ¿sí? Ansiedad en todas sus expresiones, la generalizada, las fobias, etcétera. La depresión, la anedonia, la distimia, son trastornos comunes, ¿sí? Y hay algunas otras necesidades o otras patologías que a veces también requieren incluso otro tipo de atención, como es la atención psiquiátrica, y pues ahí se atiende y se canaliza al Hospital de Salud Mental, ¿sí? Nos quedamos con la parte psicológica y la de tratamiento psiquiátrico la llevan en el hospital. Es totalmente gratuito, les digo, no se cobra absolutamente nada, ¿sí? Si ustedes quieren llevarle pollo, gallina al psicólogo, fruta, verdura, lo pueden hacer, no se les nada de hacer. En realidad no se cobra absolutamente nada, ¿sí? Acepto de borrego, cabeza de ganado. Y la atención, les digo, es ambulatoria, no se quedan ahí. La unidad cuenta con algunos centros de tratamiento residencial que no necesariamente son propios de la Secretaría de Salud, pero que sí se pueden derivar porque han sido certificados y verificados y trabajan de acuerdo a la norma 028 de salud que atiende precisamente problemas de adicciones. Estos ofrecen tratamiento residencial, que son grupos de ayuda mutua y son tratamientos de 3, 4 meses de encierro. Trabaja la deshabituación del consumo y trabaja la terapia de acompañamiento por parte de un padrino, el apadrinaje que se les dice. Esos son los que ofrecen. Nosotros también trabajamos certificaciones de espacios libres de humo de tabaco, atendemos cualquier tipo de consumo de sustancias, menos los derivados del opio. Esos se canalizan a otras instancias, porque lo que requiere aquella persona que consume o heroína, morfina, metadona, pues es un tratamiento de tipo farmacológico,
no es solamente el psicológico. Ya después que termina su tratamiento farmacológico, pues puede iniciar con nosotros un taller que se llama prevención de recaídas. Pero lo que es marihuana, cocaína, tabaco, alcohol, anfetaminas, e incluso hasta trastornos de la conducta alimentaria o las redes sociales, el internet, la tecnología, la ludopatía, el juego, todo se atiende ahí en la unidad, ¿sí? Los compañeros, las compañeras, su servidor, somos especialistas en adicciones. Y el compañero médico y la compañera médica, ellas también tienen la formación en adicciones independientemente de su carrera. El proceso de primera vez es un filtro donde vamos a llenar el expediente y a partir de la segunda sesión es evaluado y posteriormente inicia el tratamiento en su tercera sesión, ¿sí? Les digo, son 11 sesiones aproximadamente dependiendo del tipo de necesidades que tenga el usuario. Con esto, respecto a esto, ¿alguna duda? El número de teléfono de ahí de la unidad es 9933 57 22 14, ¿sí? Es 9933 57 22 14. La calle es calle 1, esquina con Macayo, 2 calles antes del Rovirosa, ¿sí? Para que ustedes ubiquen ahí. Gracias, Eduardo, por la información. Jóvenes, pues ahí tienen la información adecuada para algún familiar, para alguna persona que ustedes han observado alguna conducta adictiva y que pues ha traído problemas, consecuencias, ya lo comentaba el psicólogo. Hay muchos casos de estudiantes que atendemos en consulta, cómo ha marcado la vida con estas conductas adictivas de algún familiar y cómo sufre. Y así se van ellos asumiendo de un sufrimiento tener una persona con alguna codependencia. Entonces, pues esto tiene, desde estos centros, tiene una oportunidad para tener una mejor estilo de vida y que ustedes puedan brindar esta información adecuada. Bueno, ahora sí me gustaría pues hacer la invitación al maestro Fernando. Él nos acompaña para la entrega de la constancia el día de hoy al psicólogo Eduardo y le cedo los micrófonos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, se le hace la entrega de la constancia a Eduardo Cámara Vázquez por haber impartido la plática denominada La neta de las drogas y algo más, en el marco de la jornada Prevención de Adicciones, realizada en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, el día miércoles 25 de mayo de 2022, firmado por la maestra en artes, me supongo, Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. Un aplauso, por favor. Un tema bastante interesante, por cierto, y de mucha ayuda para los jóvenes. Felicidades. Gracias, jóvenes. Y con esto damos por concluido la jornada en prevención de adicciones. Agradecemos la transmisión ahí por Facebook Live y a todo el público en general que nos sintoniza y a ustedes por su presencia. Gracias. Bueno, también agradecemos la presencia de la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, quien es representante de la Dirección de Programas Estudiantiles, que nos está acompañando aquí también, y asimismo a la psicóloga Zaira Domínguez, quien está a cargo de la del consultorio psicopedagógico de aquí de la DACA. Un aplauso también. Muchas gracias. Y pues jóvenes ya tienen mucho en qué pensar para este tipo de situaciones y hay los medios y las vías para poder atender este tipo de problemática que es un tema bastante serio. Muchas gracias por su asistencia y pues aquí estamos para servirles.